Lo que yo quería conversar con ustedes hoy, más que todo lo que quería era introducirlos al tema de supervisión basada en riesgos, establecer el panorama para la conferencia de los próximos días y los ítems principales que quise incluir en la agenda, primero que todo, fue, primero, cuál es el propósito de la supervisión basada en riesgos, el objetivo, y segundo, por qué esta supervisión basada en riesgos puede ser relevante para el sector de salud. En tercer lugar, quería conversar sobre algunas experiencias que hemos tenido en otros países que creemos además pueden ser útiles para nuestro camino hacia adelante. Primero que todo, entonces, para analizar la pregunta del objetivo de esta supervisión basada en riesgos. Cuando yo viajo a diferentes países, a menudo la gente me dice, mire, queremos como que nos introduzca la supervisión basada en riesgos. Y la pregunta que yo les hago es, ¿a qué se refiere con supervisión basada en riesgos? Entonces, primero que todo, quise compartir con ustedes 3 mitos sobre esta supervisión basada en riesgos, para que sepan qué es lo que no es, ¿cierto? Primero que todo, vamos a decir, bueno, vamos a implementar la supervisión basada en riesgos en un periodo corto de tiempo. En otras palabras, es un proyecto que termina y listo, hasta ahí llegó. Como ustedes lo verán, se requiere trabajo para implementar este modelo y es un modelo o un proceso continuo, no termina. No es que tenga un inicio y un final. Segundo, algunas personas han dicho que con la supervisión basada en riesgos podemos tener una supervisión más costo efectiva, es decir, con menos personal se puede lograr lo mismo y generalmente eso no va a ser el caso y ustedes verán por qué más adelante. El tercer mito posible que quería compartir con ustedes es un concepto que tendía a existir más antes de la crisis financiera, en donde uno tenía una supervisión como con un enfoque suave de supervisión, es decir, es como que la supervisión dejó de estar de moda después de la crisis, pero la supervisión basada en riesgo no significa necesariamente que sea un toque suave. Puede ser que haya menos intensidad en la supervisión de alguna manera, pero no necesariamente un toque suave o un enfoque suave de la misma. Ok, entonces echémosle un vistazo a las razones por las cuales se puede utilizar la supervisión basada en riesgos. La primera, desde el punto de vista de la superintendencia, yo sugeriría que porque permite focalizar recursos de supervisión para los riesgos más significativos que tengan que, digamos, asumir. Entonces se pueden focalizar sus recursos en todas esas áreas de riesgos en lugar de tener que manejar de manera más general todo ese trabajo que está alineado con sus objetivos. Otra razón o la segunda ventaja de utilizar la supervisión basada en riesgos es porque se pueden identificar y mitigar los riesgos antes de que se realicen los siniestros. Es una buena oportunidad para concientizarse de las ventajas de este enfoque. Para las entidades supervisadas también es una ventaja porque genera incentivos a estos vigilados, particularmente para reconocer o que puedan ver cómo pueden cumplir y contribuir con los objetivos del sistema y pueden ir además más allá del cumplimiento de las reglas o de la reglamentación. Y en el caso de Colombia, el movimiento hacia el SBR también se reconoce como los objetivos, parte de la política. El trabajo que se está realizando y que seguirá realizándose está alineado con los planes nacionales y los objetivos nacionales. Si analizamos un poquito más o en más profundidad lo que es esta supervisión basada en riesgos, creo que es importante reconocer que la SBR es un modelo
que tiene un contraste con ese modelo de la supervisión basada en cumplimiento. La supervisión basada en riesgos va más allá de ese modelo tradicional, donde los supervisados se analizan, tienen riesgos identificados, se monitorean y aprenden a mitigarlos. Ese es como el enfoque principal o la concentración de la acción de supervisión en un enfoque basado en riesgos. Ahora, al hacer este análisis se evalúan entonces estos riesgos y ellos responden en términos de las acciones y las prioridades, reflejando cómo están abordando y evaluando estos riesgos. Es decir, la evaluación de riesgos es esencial en este enfoque de supervisión basada en riesgos y es una de las razones por las cuales el tema de recursos, como les decía antes, no es simplemente cuestión de reducir unos recursos, sino más bien de enfocarlos y concentrarlos para recibir la atención correcta que se requiere. Entonces, tal vez los podemos ver dentro de estos modelos, ¿no? El de supervisión basada en cumplimiento, que es el más tradicional, es un enfoque en donde se analiza la reglamentación, se define si la entidad supervisada cumple o no con las reglas, siempre es como una decisión de sí o no. Y la ley y la reglamentación normalmente es la que define cuál es la acción que se debe adoptar si llega a haber incumplimiento. Entonces hace el supuesto básico de que, bueno, si estamos cumpliendo los objetivos, que la ley está allí para hacer cumplir los requerimientos necesarios para responder ante los riesgos en este ambiente. Ahora, generalmente, ese es un supuesto difícil de lograr y es por eso que a menudo vemos un deseo continuo de actualizar o modernizar para las reglas para reflejar las circunstancias actuales, o hay un nivel de preocupación a nivel oficial y a nivel de las entidades reguladas en donde dicen, sí, esta situación como que no encaja o no corresponde a lo que la ley requiere. Entonces, en muchos países la ley a veces está desactualizada en lo que tiene que ver con las actividades actuales. Ese es un supuesto bastante arriesgado. Luego, si miramos el otro modelo, el de supervisión basada en riesgo, el supervisor hace la evaluación, analiza la importancia del perfil de riesgo y la importancia sistémica de la entidad entre una gama de resultados posibles y luego responde con base en esta evaluación de riesgos. Ustedes pueden ver que la evaluación en sí ya no es un tipo de decisión de sí o no, sino que es más bien un tipo de enfoque más gradual que requiere todo un conjunto de herramientas para tener una buena comprensión de las categorías de riesgos, la capacidad para hacer evaluaciones de esos riesgos y envolverlas dentro de las matrices y ver que sí encajen con las respuestas del supervisor. Y vamos a llegar más adelante a hablar también de que se mueve hacia una situación en donde las entidades en sí se reconocen como los gestores de los riesgos, los administradores de los riesgos. Existe el supuesto básico de que los gerentes están haciendo su trabajo de una manera competente y prudente. Ahora, ese supuesto es esencial para este, digamos, enfoque de supervisión basada en riesgo y más adelante veremos por qué. Entonces, analizando en más detalle los tipos de aspectos y actividades que tiene que realizar el supervisor, al lado izquierdo en el cuadrito hablamos de lo que el supervisor está haciendo, es decir, necesita evaluar diferentes niveles de riesgo, tienen que evaluar cómo las diferentes entidades dentro del sistema contribuyen y aportan a estos riesgos, analizan las diferentes actividades del sistema y cómo contribuyen también en estos riesgos y pueden ver también que vienen de diferentes fuentes.
Entonces diseñan la reglamentación, la supervisión y la intervención de acuerdo o con base en estos niveles de riesgo. Entonces tienen que tener aspectos como la certificación, la calificación de riesgos de las entidades, lo que generalmente se describe también como sistemas de alerta temprano. Es decir, una mirada un poco más hacia el futuro para recolectar el tipo de información adecuada. Normalmente se recolecta la información para ver si las entidades están o no cumpliendo con las reglas. Esto en el enfoque anterior o el más tradicional. En este sistema no es puramente para ver si cumplen o no, sino el tipo de información que están recolectando. Tienen que tener un manual de intervención ajustado, mostrando cómo van interviniendo progresivamente a medida que esos niveles de riesgo van cambiando. Estos son apenas unos ejemplos de lo que el supervisor tiene que tener en términos de implementación. Para las entidades en sí, este nuevo ambiente de la supervisión basada en riesgos tiene un aspecto un poco más positivo, más energético. En particular, desde el tema de los vigilados, están en una situación en donde reconocen y reflejan mejor el perfil y la administración del riesgo. Si se mejora el manejo de los riesgos, entonces la intensidad de la supervisión se va a reducir. Entonces hay como una recompensa, ¿cierto? Por la inversión, un retorno sobre esa inversión. El supervisor se concentra en los grandes problemas y es esencialmente lo que haría, digamos, el gerente. Entonces hay una conversación un poco más pareja entre el supervisor y los gerentes en las instituciones. Y eso significa que se mueven de este enfoque legalista a un enfoque un poco más colaborativo, ¿sí? Además, también significa que los gerentes van a recibir una recompensa por este buen, digamos, comportamiento. Internamente, poder demostrar esto a una parte externa, a un tercero, pues es otro tema. Entonces puede ser que algunos de los procedimientos y las políticas tengan que pulirse un poco para poder adaptarse a ese escrutinio, digamos, externo. Creo que lo que quería enfatizar también es que el proceso de implementación no es realmente cuestión de un inicio y un final, más bien tiende a ser un proceso continuo. Cuando nos pasamos de un, digamos, enfoque de enfoque tradicional como el de antes a uno basado en riesgos, esto es un sistema progresivo. Generalmente a largo plazo esta transición se da a largo plazo y tiende a requerir mucha inversión, por ejemplo, en destrezas técnicas, en procedimientos de desarrollo, y hasta cierto punto las entidades pues casi que cambian también toda su mentalidad, tanto desde el punto de vista de los supervisados como de los supervisores. Analizando ahora el sector de salud, uno de los aspectos interesantes que tuvimos que analizar fue considerar exactamente cuáles son esos riesgos que nos preocupan. Tuvimos extensas discusiones en el último año sobre esto y creo que esta es como una de las partes más interesantes de la iniciativa que está ya en proceso, es analizar los diferentes niveles de riesgo versus los objetivos que estamos tratando de lograr o de alcanzar, particularmente los objetivos del sistema y los objetivos para el supervisor, ¿sí? Y el resultado de todo esto es que analizamos objetivos que hablan sobre la entrega de unos o la prestación de unos servicios, que es la parte más importante del sistema a la final, y no se trata solamente de entregar o prestar estos servicios, sino prestarlos también con un cierto nivel de calidad, y no se trata tampoco solo de calidad,
sino que además debe haber esta prestación de servicios de buena calidad tiene que prestarse también con unos costos, digamos, que sean efectivos para el sistema. Y luego, aún cumpliendo con todas estas tres partes, de todas maneras queremos lograr el objetivo de lograr resultados para la población. Todo esto, digamos, es importante de tener en cuenta. Estos son los objetivos que el sistema quiere lograr y por lo tanto estos objetivos son los objetivos que les va a preocupar, digamos, a los supervisores en un enfoque como este de supervisión basada en riesgos. Entonces, lo que queremos hacer con la supervisión basada en riesgo es lograr tener un panorama total, una visión general de todos los riesgos en relación con sus principales objetivos, poder identificar las entidades que poseen los principales riesgos, ver cómo los manejan de forma tal que el foco de la supervisión se concentre en la mitigación de dichos riesgos. No nos enfocaríamos tanto, aunque no podemos reducirlo del todo, pero ya no se enfocaría tanto en el foco de acción en aspectos que no son críticos para el logro de estos objetivos sistémicos. Hablemos o echémosle un vistazo a las experiencias internacionales. Primero que todo, estos son los primeros en adoptar la supervisión basada en riesgos. Fueron Canadá y Australia. Empezó como en el sector, digamos, financiero. Estos nos pueden enseñar algunas lecciones. La primera, en el ambiente canadiense, a pesar de que lo llevan haciendo desde hace mucho tiempo, desde el 85, ellos de hecho iniciaron y tuvieron que volver a comenzar de nuevo en 1990. Es decir, sintieron que no habían logrado esa estructura requerida y ni tampoco los cambios culturales importantes que se requerían. Entonces, este es un buen ejemplo de que algunas de las primeras lecciones que se aprendieron son útiles para que se den cuenta que no es tan fácil. Además, inclusive hoy en día los canadienses dicen: no hemos logrado implementar en su totalidad este modelo de supervisión basada en riesgos. Continuamos haciendo pulimiento, ajustes constantes para lograr lo que queremos. Eso es importante. Y el otro mensaje importante es que han pasado de estos enfoques basados en reglamentaciones a un enfoque más centrado en el gobierno de las entidades. Es decir, queremos ganarnos el respeto como institución y esperamos que las diferentes entidades van a estar haciendo cosas diferentes, pero de manera prudente y efectiva. En Australia también hicieron algo de reestructuración y enfrentaron un reto en particular en términos del reentrenamiento de todos sus funcionarios. Ese fue un desafío importante allí y resalta pues la importancia del entrenamiento que se requiere realmente en términos de moverse hacia este nuevo ambiente. Empezaron seriamente en el 90 y después de una reestructuración. Las lecciones que aprendieron ellos realmente consistieron en que tuvieron que adoptar un enfoque un poco más moderado. Además tenían muchas entidades, lo que es muy similar al reto que enfrentamos en Colombia. Entonces, se perdió el sonido. Hay experiencias aquí también de Alemania, de Chile. Y en términos de lo que estas experiencias nos han enseñado, yo creo que uno de los aspectos importantes es que en el caso de Alemania, por ejemplo, esta actividad de supervisión tuvo que enfocarse hasta cierto nivel en los riesgos financieros. Y ustedes verán esto mismo en el siguiente acetato también, en el caso de Holanda y en el caso de Suiza. Sin embargo, tienen algunos elementos
en cuanto a los resultados, pero tal vez el que generó el mayor impacto que vimos en términos de retos similares a los de Colombia fue el de caso de Chile. El caso de Chile, en donde ustedes pueden ver que tienen una serie de riesgos, pero la entidad se estableció específicamente como parte de ese proceso de reforma de la ley de salud. Entonces le prestó atención como al mismo tipo de aspectos, y ese es un elemento importante para analizar la experiencia internacional. Dependiendo de a quién se le asigna la tarea o a qué entidad se le asigna la tarea de los objetivos, eso depende de cómo esa supervisión basada en riesgos tiende a desarrollarse en esos países. Tal vez quería resaltar un último punto con respecto a cómo supervisión basada en riesgos es un proceso, y yo uso la analogía de la plantica que crece en esta materita. Normalmente uno tiene que tener como un palito que la sujete, que la tenga como sujetada. Esto se parece un poquito al ambiente de supervisión basada en reglas. Entonces, si fuésemos a retirar el palito y decir, ok, ahora vamos a regar la planta solita, pues es cierto que mucha de la planta o gran parte de la planta se podría caer, y eso es lo que pasa también en un ambiente basado en riesgos. Normalmente nos basamos en las reglas que establecemos y giramos alrededor de este enfoque. Pero si tenemos que quitar las reglas, como la gente no tiene las técnicas ni las prácticas que necesitan, pues se caen. Desde luego algunas lo tienen, pero la mayoría de las organizaciones, para la mayoría de ellas no es necesariamente razonable desde el punto de vista económico manejarse a ese nivel. Entonces tienden a tener la necesidad de fortalecer esa parte de gobierno o gobernabilidad y manejo de riesgos, porque ahora van a recibir un beneficio económico al hacerlo, mientras que en el sistema basado en reglas uno puede inventar todo lo que quiera, pero eso no genera ninguna o no hace la diferencia desde el punto de vista de respuesta reglamentario. Para el supervisor significa que va a tener que realizar mucho trabajo en el tema de evaluar los riesgos y la información, y el trabajo que se hace tanto internamente como externamente. Eso significa que tienen que moverse de analizar continuamente documentos y haciendo verificaciones de cumplimiento, a pasar más a discutir con la alta gerencia lo que están haciendo. Esto lo describo como pasarse de este lado oscuro a un lado más iluminado. Desde luego, pues se requieren una serie de destrezas diferentes, por eso se requiere también tiempo para desarrollar sistemas internos. También significa que la fortaleza de esa planta viene de desarrollar, en el caso de la supervisión, desarrollar sistemas de manejo de riesgos y controles internos a un nivel un poco más fuerte, más resistente, para que al retirar ese palito se puedan sostener. Refleja también las condiciones del mercado en sí. Entonces, cuando comparamos cómo se ha aumentado la supervisión basada en riesgos en diferentes países, hay que tener en cuenta que cada país tiene sus propias características, incluyendo diferentes números de entidades supervisadas, un rango diferente de gerencia o manejo de riesgos y restricciones en el manejo de riesgos en términos de la información que puedan tener, como las capacidades técnicas, el acceso, por ejemplo, al desarrollo de destrezas técnicas, y la naturaleza de los riesgos en sí son diferentes en cada entidad. Hablábamos de lo que hacen los diferentes países, y todo sistema tiene sus propias características: productos, inversiones, profundidades, liquideces, exposición a riesgos. Entonces, todos estos aspectos tienen que reflejarse o verse reflejados en cualquier enfoque
de supervisión basada en riesgos en cada país. Entonces, ¿qué aprendimos de cada uno en términos? Es esto, en términos de saber que siempre tenemos que tener en cuenta que hay que ajustarnos o adaptarnos a las circunstancias locales. Y para concluir, creo que esto entonces significa, y lo que quiero enfatizar es que pasarse a una supervisión basada en riesgos no es un ejercicio a corto plazo, es un viaje que se da paso por paso, hay que involucrar al personal como primer paso, ese es un paso siempre muy importante. Pero es importante saber que este viaje es continuo y va a ser a largo plazo. Eventualmente se requerirán cambios, posiblemente en la reglamentación actual, para poder brindar la flexibilidad necesaria. Y también cambios en las destrezas técnicas, métodos de supervisión, las entidades supervisadas, para tener una fortaleza y eso se convierta realmente en beneficioso para las entidades y tener también una justificación económica de lo que queremos lograr, ¿no? El SBR crecerá y se fortalecerá con el tiempo, no de un día para otro. Entonces concluyo mi presentación aquí y creo que tenemos la posibilidad, si hay tiempo, de recibir algunas preguntas que creo que creo que en particular con el tema de los retos y los sistemas, por ejemplo en Holanda, uno de los aspectos que hace contraste con este sistema basado en reglamentación y desde el punto de vista de negocios es el hecho de que los sistemas de tecnología de información tienden a ser muy buenos en producir tipo de contabilidad, como en contabilidad de información, pero para un periodo de tiempo corto. Pero no son muy buenos en el apoyo del tipo de información que uno pudiese necesitar para hacer, digamos, análisis de riesgos más a largo plazo. Estas entidades están haciendo manejo o analizando o manejando los riesgos cuando ya están enfrentando ciertos retos. Entonces hay que hacer una lista que se pueda analizar de los riesgos actuales y es todo un reto, sí es un reto. El segundo tema es que en algunos casos simplemente no tenemos los datos, los tipos de datos que requerimos, entonces hay que hacer estimativos e ir recolectando datos gradualmente, refinarlo y asegurarse de que los sistemas de IT o tecnología de información retengan esa información durante periodos más largos de tiempo. Esos serían, creo que, las dos áreas principales. Una tercera podría ser cómo se implementan estos controles de riesgo. Y creo que a medida que la gente desarrolla sus sistemas de manejo de riesgos o de gestión de riesgos, quieren utilizar su sistema de información o tecnología de información para implementar controles técnicos que reflejen esos riesgos, en lugar de controles internos que reflejen las reglas. Eso significa que tienden a refinar sus sistemas en términos de control interno. Pero todas estas son cosas que se pueden hacer desde la perspectiva de manejo de riesgos o gestión de riesgos y son cosas que toman tiempo. Uno no puede esperar simplemente que al adoptar un sistema levemente diferente, súbitamente todo sea más expedito y más eficiente. Tenemos lo que tenemos, pero todo esto se logra con el tiempo. Entonces, estas creo yo que son los tipos de áreas en las que hay que enfocarse. Yo diría que cuando volvamos al punto de supervisión basada en riesgos como todo un viaje, cuando uno da el primer paso, no tiene mucho, simplemente tiene algo de información y tener algo de información es mejor que no tener nada, ¿cierto? Toca entonces usar esto como punto de partida y seguir adelante.